Muy buenas, mi nombre es Alejandro Muriel Hernández y hoy les voy a hablar sobre qué es un intervalo en la música. Un intervalo es la diferencia de altura entre dos sonidos. Esta definición incluye tanto a los sonidos que suenan simultáneamente, por ejemplo acordes, como a los que lo hacen de forma sucesiva, como melodías, punteos, etc. Bien, ahora surge una pregunta. ¿Cómo medimos esta diferencia de altura? Es decir, ¿cómo se mide un intervalo? Una respuesta podría ser, contando los tonos y semitonos que existen entre las dos notas que forman el intervalo. Posteriormente veremos que existe otra manera más común de nombrar a los intervalos, aunque para comprenderla tenemos que pasar por aquí. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es un tono y un semitono? Las distancias normales entre dos notas en escalas occidentales son dos, tono y semitono. Un semitono es la distancia mínima entre dos notas. En un piano es la distancia que existe entre una tecla blanca y la tecla negra, inmediatamente superior o inferior. En una guitarra es la distancia entre un traste y el siguiente, o entre la cuerda al aire y el primer traste. Existen dos tipos de semitonos. Semitono cromático, las dos notas que forman el intervalo de semitono tienen el mismo nombre, y el semitono diatónico. Las dos notas que forman el intervalo de semitono tienen nombres distintos. Has notado que suenan igual. Esto es porque la diferencia entre tono diatónico y cromático no es sonora, sino de escritura. Si te fijas, la distancia es la misma, un semitono entre do y do sostenido, y un semitono entre do y re bemol. El tono, si tomamos como base las notas naturales que forman la escala de do mayor, las distancias entre las notas son las siguientes: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entre do y re hay un tono, entre re y mi hay un tono, entre mi y fa hay un semitono, entre sol y la hay un tono, entre la y si hay un tono y entre si y do hay semitono. Pero esto lo veremos más adelante en las escalas. Observa el teclado, la distancia entre las notas do y re es de un tono, mientras que en mi y fa tan solo hay un semitono de diferencia, puesto que en el sistema temperado de la música occidental las dos notas están separadas por semitonos. Significa que entre do y re se sitúa una nota intermedia, la cual es do sostenido o re bemol. En el piano se ve claramente, puesto que son las teclas negras que se sitúan en la parte superior del teclado, entre dos teclas adyacentes. Si te fijas bien, cada nota que está separada por un tono de la siguiente tiene una tecla negra situada entre las dos. Número y clasificación de un intervalo. Llegamos a la parte importante de la entrada de hoy. Normalmente un intervalo no se nombra según los tonos y semitonos que tenga, aunque sea una forma válida, sino que exige un orden numérico dependiendo de las notas de distancia que existen entre ambos sonidos con notas. Me estoy refiriendo a notas naturales, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Bueno, do no porque ya la tenemos al inicio, entonces sería do, re, mi, fa, sol, la, si, en oposición a los 12 semitonos que existen a dichas notas. ¿Cómo se enumeran los intervalos? La enumeración de un intervalo se realiza contando el número de notas que abarca, incluyendo las notas que forma dicho intervalo. En el ejemplo anterior veremos cómo en el intervalo sol-mi hay 6 notas de distancia. Luego en el intervalo de sexta la cifra se emplea normalmente como ordinal femenino. Por ejemplo, entre do y sol hay una quinta, o entre re y fa hay una tercera. Estas notas pueden estar o no alteradas, si aún sabes lo que... Ahora bien, ¿qué es una nota alterada? Una nota alterada es, como ya había dicho antes, do sostenido, do bemol o así. Ahora bien, como las notas de las que partimos para enumerar el intervalo pueden ser alteradas, realmente con el número no sabemos exactamente el número de tonos y semitonos que existe entre el intervalo. Por ejemplo, entre do y mi existe una tercera y la distancia es de dos tonos, mientras que do y mi bemol existiría una tercera y sin embargo el intervalo real sería un tono y un semitono. Por lo tanto, aún no tenemos el trabajo hecho, necesitamos calificar los intervalos de alguna forma que nos permita distinguir únicamente un intervalo del resto. ¿Cómo se clasifican los intervalos? Para completar la enumeración se añade un calificativo de dicho intervalo, que puede ser mayor, menor, justo, aumentado o disminuido. Los intervalos mayores y menores, observa la escala de do natural, que te la voy a dejar por acá.
A partir de aquí podemos deducir que segunda mayor es igual a un tono, tercera mayor es igual a dos tonos, cuarta justa es igual a dos tonos y un semitono, quinta justa es igual a tres tonos y un semitono, sexta mayor es cuatro tonos más un semitono, séptima mayor son cinco tonos más un semitono y octava justa son seis tonos. Si tomamos las notas naturales desde mi, obtendremos los intervalos menores y justos, que también te lo voy a dejar por acá. Intervalos aumentados y disminuidos. Por último, para los calificativos aumentado y disminuido, has de saber que se pueden emplear en cualquier intervalo de la siguiente forma. Los intervalos aumentados tienen un semitono más que su respectivo intervalo mayor o justo. Los intervalos aumentados, fíjate en este ejemplo, se puede conseguir que un intervalo aumentado a partir de uno justo o mayor de dos formas. Aumentando en un semitono la nota superior, como en el primer ejemplo, o disminuyendo la nota inferior en un semitono, como en el segundo ejemplo, convirtiendo en mi el mi bemol. Con las dos cosas, con las dos opciones conseguimos que el intervalo se amplíe un semitono. Los intervalos disminuidos, por otro lado, tienen un semitono menos que su respectivo intervalo mayor. En este caso, justamente el contrario al intervalo aumentado. Para crear un intervalo disminuido a partir de uno menor o justo, debemos reducir el intervalo en un semitono, como hemos visto. Se podría hacer reduciendo un semitono la nota superior, por ejemplo de sol a so bemol, o aumentando un semitono la nota inferior, de fa a fa bemol, a fa sostenido, disculpen. Bueno, pues espero que hayan aprendido al menos algo de los intervalos y si el video les ha gustado, por favor dale like y suscríbete.